Querétaro al límite de llegar al confinamiento modulado. Llega a 25,000 casos de infectados y 1,717 defunciones. Reiteran las autoridades su llamado a extremar cuidados y precauciones, en tanto el gobierno federal anuncia que iniciarán este mes de diciembre la aplicación de las vacunas. Empezarán con los trabajadores de salud, continuarán con las personas de 80 años y seguirán de manera descendente por edades. Gobierno pide al Congreso aplazar hasta febrero reformas contra outsourcing. Promoverán turísticamente a Querétaro en empaques de leche y acuerdan con el secretario de Turismo. Detienen al exalcalde, al verdadero pillo, a Enrique Carlos Mendieta, por Carmelo Mendieta, por la compra fraudulenta de un predio por 9.5 millones de pesos. Tienen fila muchas demandas por malversación de fondos cometidos en su administración. Desaparecen misteriosamente aquí las obras de arte del pintor y muralista Triqui en Querétaro, es de origen oaxaqueño. En la información internacional, confirma Estados Unidos la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer y contra el COVID-19. Esta es la que se empezará a aplicar en México. El gobierno de Estados Unidos extiende protección temporaria a permisos de trabajo a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Venezuela lamenta la política injerencista de los Estados Unidos por su rechazo a las legislativas. Hoy, la conversación con Valentina Márquez Miranda, precisamente sobre el oportuno tema de las vacunas. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 352 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy es un día de mucha información, de muchos contrastes. Por un lado, la esperanza de que a partir de la tercera semana empezarán a aplicarse las vacunas. Lo harán en primera instancia con los trabajadores de la salud, que es el primer frente y los que tienen evidentemente un mayor riesgo, y luego continuarán con las personas de 80 años o más y así descendentemente a 70, a 60, a 50, y pues se estima que terminarán por ahí de febrero. La interrogante es el número de vacunas y cómo las comprará México si no tiene dinero. Bien, pues hoy es día de la Purísima Concepción. Muchos saludos a Conchita Reséndiz, a Conchita Gómez. Bueno, hay una enorme cantidad, me llevaría todo el noticiero. Felicidades a todas las Conchitas, las Concepciones, de todo corazón. También es día de la conmemoración de la Virgen de San Juan de los Lagos, una Virgen muy milagrosa. Incluso yo estoy encomendada a la Virgen de San Juan de los Lagos, será por eso que soy un hombre muy suertudo. A propósito de Juan, le quiero mandar un saludo retrasado de 24 horas a mi queridísimo hijo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Él nació un 7 de diciembre, pero fíjese que mi hija, la mayor de las mujeres, él es el mayor de los hombres, nació un 8 de febrero, y desde siempre he tenido la confusión entre el 7 y el 8, ya lo felicité a él, pero bueno, un abrazote mi queridísimo hijo Juan, y coincide hoy con la Virgen de San Juan de los Lagos y con la Purísima Concepción. A todas las que se llamen Conchitas, un abrazo muy afectuoso. Pues si van a hacer alguna fiesta, reitero lo de todos los días, cuídese mucho, ya estamos cerca. Se anuncia, insisto, para la tercera semana el inicio de la aplicación de las vacunas del COVID será Pfizer, y sobre ello nos hablará en la conversación Valentina Márquez Miranda. También hoy es día del administrador de empresas. La licenciatura en Administración de Empresas y Dirección de Empresas
Es una titulación universitaria de grado que forma parte de las ciencias económico-administrativas, en donde los alumnos son instruidos en la dirección y administración de organizaciones, tanto públicas como privadas, sea a nivel general, como en alguna de sus respectivas áreas funcionales, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, operaciones, auditorías, estrategia empresarial, contabilidad. Pues yo creo que esto es lo que tendría que estudiar el presidente López Obrador. Ya sabe usted que tardó 14 años para titularse como licenciado en ciencias políticas, sabe de política, pero no sabe nada de administración. Nunca es tarde para empezar, señor presidente. Sería muy bueno. Vámonos con las efemérides del día. Nos las tiene listas Gabriel González. En un día como hoy, pero de 1596, en la Ciudad de México, la Inquisición española ejecuta en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal el Mozo. En 1659, en la aldea mexicana de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, el fraile franciscano García de San Francisco funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos en el paso del Río del Norte. En 1861, las tropas españolas desembarcan en el puerto de Veracruz para reclamar el pago de la deuda de México, luego de que el presidente Juárez decretara la suspensión de pagos. En 1980, en Nueva York, Mark Chapman asesina a John Lennon, exintegrante de la banda británica de rock The Beatles. En el 2019, inició la epidemia de neumonía por coronavirus en China. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Muchas gracias, Gabriel González. Vámonos con el video del día. Va a ver usted cómo la aspirante a la gubernatura, la empresaria Dulce Silvia Hernández, pues le hace es a la gubernatura de Tlaxcala. Ella es morenista y le hace este reclamo a López Obrador. Adelante. Bueno, yo la verdad es que te voy a ser honesta. Yo estoy muy a disgusto con Andrés Manuel. Fíjate que yo esperaba otra cosa. Ahorita veo que pues de verdad es que no han hecho las cosas bien. De por sí ya llegaron y pararon la economía. Y ahorita con esto la situación económica nos va a pegar mucho. No quiso apoyar a los empresarios. Yo creo que esto no está bien. Fíjate que yo no estoy a gusto, señor. Fíjate que al menos no se ha portado bien con nosotros. Feo, no sé. Estoy como muy desilusionada, fíjate. Yo la verdad es que te voy a ser honesta. Yo estoy muy a disgusto con Andrés Manuel. Fíjate que yo esperaba otra cosa. Ahorita veo que pues de verdad es que no han hecho las cosas bien. De por sí ya llegaron y pararon la economía. Y ahorita con esto la situación económica nos va a pegar mucho. No quiso apoyar a los empresarios. Yo creo que esto no está bien. Fíjate que yo no estoy a gusto, señor. Fíjate que al menos no se ha portado bien con nosotros. Feo, no sé. Estoy como muy desilusionada, fíjate. Intencionalmente les pusimos en doble, repetimos el audio por cierta falla de origen que tiene ahí de este reclamo que le hace a López Obrador. Cada vez son más los morenistas arrepentidos, los morenistas que ya están criticando directamente al presidente por sus fallidas políticas públicas y lo más grave, el terrible manejo que se ha hecho de la pandemia, en donde pues oficialmente le daré la cifra, 116,000 por ahí, pero sabemos que son muchas más. Hoy se hace bombo y platillo de que en la tercera semana empezarán a aplicarse las vacunas. Sabemos que son en una primera instancia 250,000. ¿Para qué van a alcanzar? ¿Y dónde está el dinero para comprar el resto de las vacunas? Ya dijeron que cuál será la logística. Empezarán con los trabajadores de la salud, después la gente mayor a los 80 años y así irán descendiendo a los 70, a los 60, a los 50, pero tampoco especifican fechas
y se estima que este proceso llevará desde diciembre hasta febrero. O sea, nos queda todavía un largo camino por recorrer, por lo cual pues les sigo recomendando que se cuiden mucho. Miren, hoy yo vengo hasta con abrigo, porque bueno, hay que cuidarse de las temperaturas. Una simple gripita nos puede trastornar o pensar que ya es el COVID. Es decir, la situación psicológica también es sumamente importante que la cuide, y de ello, bueno, pues se están dando situaciones. Además, en Querétaro, se lo diré en la sección correspondiente, está ya a punto de aplicar otras medidas con otra medición que llaman modulada. Vamos a las noticias nacionales e internacionales. Aquí le tiene preparada esta información nuestra compañera Gabriel González, como todos los días. Esta es la información internacional. El gobierno de Estados Unidos extiende su protección temporaria o TPS a Honduras, El Salvador y Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del estatus de protección temporaria o TPS para los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán, que debía terminar el mes próximo hasta octubre del 2021. El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que a criterio del gobierno estadounidense abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, y un gran número de extranjeros con ese amparo han vivido en Estados Unidos por décadas. Por otra parte, Venezuela lamenta la política injerencista de la Unión Europea por su rechazo a las legislativas. El gobierno de Venezuela dijo este martes que lamenta la política de injerencistas de la Unión Europea hacia el país caribeño, luego de que el bloque certificara su rechazo a los resultados de los comicios legislativos celebrados el pasado domingo, en los que el chavismo obtuvo un amplio triunfo. Venezuela rechaza la declaración emitida por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre, dijo la Cancillería de la nación sudamericana en un comunicado. En otra información, Estados Unidos confirma la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos confirmó este martes la seguridad y eficacia de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer y BioNTech en un primer análisis previo a su autorización, con lo que apuntó que podría comenzarse la vacuna en el país los próximos días. En su análisis, señaló que la vacuna, la primera considerada para distribución en Estados Unidos, cumplía con los criterios de éxito prescritos en un estudio clínico. El reporte señala que la vacuna, que necesita 2 dosis, garantiza la reducción de riesgos de COVID-19 confirmado al menos 7 días después de la dosis 2 y una reducción del riesgo de COVID-19 confirmado grave en cualquier momento tras la dosis 1. El índice de eficacia es del 95% en general y 94% entre mayores de 65 años. Por lo tanto, es muy superior al 50% que exige la FDA para aprobar candidatas a vacunas contra COVID-19. Este jueves, un organismo independiente científico revisará estos resultados y dará a conocer que abriría la posibilidad de comenzar la distribución este fin de semana. Los cálculos de las autoridades de Estados Unidos apuntan a que antes de este fin de año podría vacunarse 20 millones de personas en el país. En la información nacional, reelección de diputados. Instituto Nacional Electoral avaló los lineamientos. El Consejo General del INE avaló que las diputadas y diputados federales que opten por la reelección no será necesario que se separen del cargo.
En los lineamientos se indica que los legisladores que opten por dicho procedimiento deberán presentar a su partido a la Cámara de Diputados e INE una carta de intención antes del 22 de diciembre, previo al inicio de las precampañas electorales. Aunque los que buscarán ser electos por un periodo adicional en el 2021, se estipula que no podrán dejar de acudir a las sesiones o a sus labores inherentes al cargo para hacer campaña. En otra información, vacunación en México contra COVID-19. Estos son los grupos prioritarios, fases y tiempos. El gobierno federal presentó este martes los primeros detalles del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México, en el cual el personal médico que combate la pandemia y los adultos mayores tendrán prioridad para recibir las dosis. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que la aplicación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2 seguirá este esquema de priorización. 1. Trabajadores de salud. 2. Personas de 80 o más años. 3. Personas de 70 a 79 años. 4. Personas de 60 a 69 años. 5. Personas de 50 a 59 años. 6. Personas de 40 a 49 años. 7. Población menor de 40 años. La primera fase de vacunación, que va de diciembre del 2020 a febrero del 2021, incluye a los profesionales que atienden la pandemia. En la siguiente fase, de febrero a abril del 2021, se vacunaría al personal de salud que no fue incluido en la etapa previa y a las personas de 60 o más años. En la tercera etapa, entre abril y mayo del 2021, se inmunizaría a las personas de entre 50 y 59 años, mientras que en el siguiente se vacunaría a las personas de entre 40 y 49 años entre mayo y junio del próximo año. La etapa 5 de la campaña de vacunación incluirá el resto de la población y se proyecta que inicie en junio del 2021 y se extienda hasta marzo del 2022. Las autoridades sanitarias esperan que 250,000 dosis de la vacuna creada entre Pfizer y BioNTech lleguen a México en este mismo mes, mientras que, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, otros 15 millones de dosis serían enviadas a nuestro país durante el primer cuatrimestre del 2021. López-Gatell comentó que, siguiendo las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor del Gobierno, las personas que ya padecieron COVID-19 también tendrán que recibir la inyección contra el patógeno. También deben ser considerados porque este es un virus nuevo y todavía hay información sobre la duración de la inmunidad, el tipo y la potencia de la inmunidad que no se conoce a detalle, comentó. Además del acuerdo de compra de Pfizer, el gobierno de México también ya firmó uno con AstraZeneca y se espera que el próximo día Jorge Alcocer, secretario de Salud, firme uno más con CanSino Biologic. Esta empresa realiza actualmente el ensayo de fase 3 en varias entidades de la República. En otra información, gobierno pide a Congreso aplazar hasta febrero reformas contra outsourcing. El gobierno de México propuso al Congreso aplazar el próximo año el debate de un polémico proyecto de ley que limita drásticamente el outsourcing o subcontratación de empleados, según una carta entregada por el Ejecutivo a los legisladores. El presidente López Obrador anunció en noviembre que la reforma legal busca prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del outsourcing y solo autorizar la figura de casos puntuales, generando malestar entre las cámaras empresariales. Los líderes gremiales han mantenido varios encuentros con el gobierno sobre el plan para buscar acuerdos sobre diversos puntos para definir un plazo de entrada en vigor que les permita a las empresas cumplir. López Obrador había instado al Congreso de mayoría oficialista a aprobarlo lo antes posible. Retrasar el debate en la Cámara de Diputados hasta febrero les daría más espacio a los patrones para adaptarse.
Las dos partes se reunieron por última vez la noche del viernes en Palacio Nacional y debían continuar hablando esta semana. El lunes, López Obrador dijo en su conferencia matutina que se llegaría a algún tipo de acuerdo con estos y destacó que las conversaciones avanzaban bien. La carta agrega que la discusión de la iniciativa legal se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse en su caso aprobarse el año entrante. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Pues bueno, hoy por la mañana justamente se hicieron estos anuncios sobre la estrategia para el combate y la prevención del COVID, pero francamente yo creo que usted, al igual que yo, tiene más dudas. No hay suficientes respuestas ni suficiente precisión, sobre todo el largo periodo en el que se estarán aplicando las vacunas y la manera en que se va adquiriendo. Y esto, lamentablemente, lo sabemos. Las erráticas políticas económicas que está aplicando el presidente López Obrador, que está haciendo que la mayoría de los recursos se vayan a sus obras faraónicas de Dos Bocas, del Tren Maya, del tren transísmico, de su aeropuerto de Santa Lucía, están haciendo que no se canalice el dinero a lo que es una prioridad, que es la salud y la vida. Lo sabemos, nosotros nos enteramos desde diciembre de la pandemia con esta infección que se presentó en Wuhan, en China, y hasta febrero todavía el presidente hablaba de ir a las fondas, a los restaurantes, a abrazarse, a besarse. Ahí está esa fotografía que es infame, en donde está prácticamente dándole un beso a una niña, cuando ya teníamos aquí encima la pandemia. Recuerde esa afirmación de Hugo López Contradicciones-Gatell, en el que dijo que un escenario de 60,000 infectados sería catastrófico, y ya superamos con mucho a los 100,000. Ahora hay que esperar hasta la tercera semana de diciembre, que llegan apenas 250,000 dosis. Somos 130 millones de mexicanos los que tenemos que protegernos contra ella. La pregunta también es, si está usted ya infectado, será oportuna la aplicación de la vacuna. Es mucho la situación que nos causa incertidumbre. Por cierto, hay una nota que la consideramos seria, por eso es que se las voy a dar en este momento. Ya es manejada por algunos medios, en la que está descubrimiento un medicamento que suprime la transmisión del COVID-19. Esta información señala que el medicamento Molnupiravir se encuentra en ensayos clínicos avanzados en fase 2 y 3 contra la infección contra el SARS-CoV-2. Científicos descubrieron un medicamento antiviral que suprime por completo la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, en 24 horas, es lo que señala la nota. Se trata del medicamento conocido como MK4482, diagonal EIDD 2801, o Molnupiravir, el cual fue descubierto por investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia y publicado en Nature Microbiology. Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del COVID, dijo Richard Pemper, doctor encargado del estudio MK4482, que podría cambiar las reglas del juego, aseguró. Debido a que el medicamento se puede tomar por vía oral, el tratamiento puede iniciarse temprano para obtener un beneficio potencial triple: inhibir el progreso de los pacientes,
a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente, silenciar rápidamente los brotes locales. Observamos que desde el principio que el MK-4482 tiene una actividad de amplio espectro contra el virus respiratorio y que el tratamiento oral de los animales infectados con el fármaco reduce la cantidad de partículas virales eliminadas en varios órdenes de magnitud, reduciendo drásticamente la transmisión, dijo Pemper. Estas propiedades hicieron que el MK-4482 2081, un poderoso candidato para el control farmacológico del COVID-19. La ventaja es que opera en un lapso de 24 horas. Esto podría hacer cambiar toda esta estrategia, de la cual sinceramente siento que el país no está en condiciones de oportunidad y de recursos para aplicarse con la debida atingencia, porque pues le platico que aquí en Querétaro, en tanto esto sucede, se ha llegado ya al límite de aplicar un confinamiento modulado. Ante el curso de la pandemia del COVID-19, Querétaro se encuentra al límite de pasar a un confinamiento modulado de acuerdo con el nuevo parámetro de medición estatal, el índice de modulación. La nueva métrica estatal consiste en 3 escenarios, A, B y C, en lo que pudieran estar el Estado con base a la medición de 3 indicadores: nivel de hospitalización, porcentaje de positividad semanal y casos activos. Actualmente el Estado se encuentra al límite del escenario B, con riesgo de transitar al C, que implicaría reducir la movilidad local y aplicar medidas de confinamiento modulado, alertó el vocero organizacional del gobierno del estado, Rafael López González. Entre los 3 indicadores valorados en el caso activo en la entidad, ya se posiciona en el parámetro C, al reportar al corte del 6 de diciembre 2.678 casos activos, por encima del límite máximo del escenario B, que es de 2.500. Yo les he estado insistiendo aquí desde hace un par de semanas: acaben con las fiestas, eviten salir, la situación está dramática y pues ya ven, podemos regresar a un, si se le quiere llamar de manera suave, confinamiento modulado, y más vale que extrememos precauciones. La verdad, hoy por ejemplo se esperan temperaturas de 6 grados. Puede empezar con una gripa o puede usted confundir los síntomas de una gripa con la del COVID. Es preferible que guarde todas las medidas que se han recomendado. El cubrebocas, ya lo sabe, es obligatoria. Ahí está en pantalla el vocero organizacional Rafael López González. Cubrebocas obligatorio, lavarse las manos continuamente, utilizar el gel antibacterial, sanitizar los espacios en los que usted se encuentra, guardar la sana distancia. Es preferible esta situación, pues los parámetros, insisto, ya están en la fase C. Lo está diciendo, lo está informando con toda claridad y de manera oficial el gobierno del estado. Déjeme darle por otro lado una información amable para hacer un contraste, y luego le platico la historia de un auténtico pillo que después de 8 años fue aprehendido. La nota amable es que se promoverá turísticamente a Querétaro en empaques de leche. Mientras estamos en esta situación, no hay que olvidar que hay que seguir produciendo y mantener nuestra planta productiva, y el caso específico de la industria sin chimeneas, así llamada hace mucho tiempo, el turismo, pues tiene que promoverse con los debidos cuidados. Mediante una alianza entre la Secretaría de Turismo del Estado y la empresa Leche Querétaro, se realizará una promoción turística en la entidad con la campaña Caminos de Querétaro. El empaque de este producto tendrá vigencia hasta el mes de febrero del 2021.
Al participar en la presentación de dicha alianza, el secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos García, recalcó la importancia de seguir haciendo esfuerzos conjuntos con la iniciativa privada para la reactivación del turismo a nivel doméstico y regional y, por supuesto, a la economía. Adicionalmente, Burgos García, quien lo ve usted en este momento en pantalla, reiteró el llamado para que aquellas personas que visiten Querétaro durante esta temporada de fin de año se mantengan informadas sobre las medidas preventivas que han establecido las autoridades sanitarias y, sobre todo, adopten una actitud de turismo responsable para acatar dichas medidas y protocolos, así como para usar el cubrebocas en todo momento. Y bueno, pues tenemos un caso verdaderamente que yo quisiera que se volviera ejemplar. El exalcalde de Corregidora, Carmelo Mendieta, y les pido una disculpa por la breve turbación que tuve al anunciarles los titulares, porque es un caso que he seguido desde que el señor Mendieta era presidente municipal, y la verdad fueron terribles los excesos que cometió en su periodo 2009-2012. Yo personalmente llegué a ver facturas, por ejemplo, de 900,000 pesos por una liposucción para su esposa, con cargo al erario, con cargo a la administración. Se dio también por ahí la nota precisamente de su esposa de que fue detenida con un automóvil robado. Hay, hasta donde yo sé, alrededor de 7 procesos. Ya fue embargado por algunas instituciones, y pues estos 8 años Carmelo Mendieta ha estado a salto de mata, y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvo ayer a Carmelo Mendieta, y debido a una denuncia que presentó un particular con datos y pruebas para denunciar al exalcalde. El exalcalde de extracción priista de la administración 2009-2012 del municipio de Corregidora, Carmelo Mendieta, fue capturado por la Fiscalía General del Estado por la denuncia de la presunta compra de un inmueble con recursos que ascienden a 9.5 millones de pesos de procedencia ilícita, denuncia que presentó un particular. A través de un boletín de prensa, la Fiscalía reveló que el exfuncionario municipal, identificado por la Fiscalía como Carmelo N., cumplimentó su orden de aprehensión por la posible comisión del delito mencionado. Explicó que ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, un particular presentó datos con pruebas para denunciar al exalcalde. Mencionó que fue en marzo del 2019 que se señaló a la Fiscalía Especializada que durante la administración municipal de Mendieta se adquirió una casa con recursos de procedencia ilícita mediante un tercero, es decir, un prestanombres, que no cuenta con la solvencia económica para adquirir el inmueble pactado en ese momento por los 9.500.000 pesos. Por ello, acotó la residencia ubicada en un fraccionamiento del mismo municipio y se encuentra ya asegurada por estar relacionada con la carpeta de investigación. Carmelo Mendieta, ahí tiene usted, detenido por la policía, 8 años andando a salto de mata. Yo me pregunto si valdrá la pena, y esto es para todos los funcionarios, porque déjeme decirle que a lo largo de estos 47 años son contadísimas las excepciones de alcaldes, incluso de gobernadores. Usted lo sabe y aquí se lo informamos, que el exgobernador José Eduardo Calzada, pues tiene una investigación en proceso precisamente por la malversación de fondos en la Zagarpa, cargo que ocupó después de salir de la gubernatura, antes de que terminara su periodo. También recuerde usted que el actual gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que haría una revisión al pasado. El caso es que presidentes municipales, diputados, gobernadores, cuando se encuentran en esta posición enloquecen. Lord Acton decía que el poder
enferma y el poder absoluto enferma más, enloquece. Y les insisto, son pocas las excepciones que podemos mencionar de la gente que, teniendo los recursos que son del pueblo, que son de los ciudadanos, lo encuentran las maneras en birlarse ese dinero, y ahí tiene las consecuencias. Esto es una llamada de atención para los anteriores y los actuales. Recuerde que tenemos ya una serie de organismos de fiscalización y la situación está en que no se quede en criterios políticos la persecución de estos ladrones, porque no puede llamársele de otra manera. Y el caso de Carmelo Mendieta podría ser un escarmiento, una llamada de atención para anteriores y actuales. Eso pues es de tomarse en cuenta. Aquí en Querétaro, insisto, con esta llamada del COVID, los casos al día de hoy, actualizada la información, son 25.034 y 1.717. La situación es grave, es delicada. Los índices de ocupación de los hospitales es ya muy alto, y por eso se tomó esta estrategia en la que no es remoto que entremos a este confinamiento modulado. En el país son 1.182.249 defunciones y 110.074, perdón, 1.100.000, no, imagínense, 1.182.249 casos de infectados y 110.074 defunciones, y en el mundo llegan ya a 67.089.615 con 1.537.142 defunciones. Se informa que en Rusia ya se empezó a aplicar la vacuna. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos tratos, ya se los informamos, con diversas empresas, pero también mi preocupación sigue siendo cómo las vamos a adquirir y en qué cantidades, en qué fechas. De acuerdo con la información que nos proporciona nuestra compañera Gabriel González, pues es un largo periodo el que se llevará a cabo, y mucho tiene que ver, uno, la disposición de las vacunas, y dos, los recursos con los que se cuentan. Vamos a ver qué pasa, pero por favor no baje la guardia, no bajemos la guardia. Y lo digo para toda la gente y para todos los sentidos. Incluso se informa hoy que el gobernador de Baja California, Bonilla, está hospitalizado ya por el grado de avance, adquirió el COVID. Y bueno, les hemos informado aquí de muchos casos de funcionarios que pues, es igual que cualquier otra persona, ¿no?, que han padecido el COVID. El propio gobernador de Querétaro tuvo COVID, muchos de mis amigos también lo han tenido, pero no han llegado a la fase de hospitalización. El gobernador de Baja California está ya hospitalizado, y bueno, pues evidentemente con una atención de primera, pero pues cuídese, esto no respeta edades, rangos, jerarquías, ni nada que se le parezca. Por otro lado, un caso extraño: desaparecen obras de arte del pintor y muralista Triqui en Querétaro. El pintor, muralista, grabador y artesano Joel Merino, de origen triqui y nacido en San Juan Copala, en Oaxaca, pero residente en el estado de Querétaro, denunció el hurto de una colección de 12 obras de arte que se encontraban desde el 2015 en el Museo Indígena de Querétaro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dentro del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena. Debido a que nadie sabía dónde fueron a dar, tampoco se notificaron que habían sido movidas. A través de una carta pública dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que primero debe hacerlo con las autoridades fiscales. El presidente no resuelve nada y difícilmente le puede llegar una carta de estas, pero en fin, este señor, en su desesperación de ver desaparecidos sus cuadros, le mandó una carta al presidente. El artista oaxaqueño exigió la ayuda para la devolución o el pago de la obra, pues ¿a quién? Y al mismo tiempo esclarecer qué ocurrió con dichas piezas visuales, pues desde hace mucho, y ahora quiere que sean recuperadas. Explicó que el pasado sábado sus familiares que querían visitar su obra le mandaron fotos de la sala donde estaban exhibidas, y el espacio estaba vacío y el abandono
y en abandono, y tampoco ninguna persona tenía información del paradero de estos cuadros, de estas piezas de arte. Vámonos a la cápsula de deportes para luego conversar con nuestra colaboradora, nuestra joven e inteligente colaboradora Valentina Márquez Miranda, sobre justamente el asunto de la vacuna. Adelante con los deportes y luego viene Valentina. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivísimo día, como es costumbre. Y el equipo femenil de Gallos Blancos, el día de ayer allá en Monterrey, cae 2-0 ante Tigres, 4-0 global. Y con esto, queda eliminado en la fase de semifinal del torneo de fútbol femenil. Una gran actuación, como hemos venido platicando durante toda la temporada, de Gallos Blancos. Muy bien por las gallitas, muy bien por el equipo, muy bien por Carla Rossi. Un gran logro haber llegado hasta semifinal. Tigres, un equipo muy bueno, la verdad, y llega a su 5ª final consecutiva. Pero felicidades a las gallitas. En la otra semifinal, Monterrey venció al América 7-3 en el marcador global y se va a enfrentar también de manera consecutiva en la gran final a Tigres. Una final totalmente regiomontana. Y problemas en el América. La América irá la semana que entra a tener participación en la Liga de Campeones de CONCACAF. Sin embargo, Rubén González y el recién llegado Mauro Lainez han sido detectados como COVID-19. Algo similar le sucede a Jesús Corona, que incluso no jugó el partido de vuelta entre Cruz Azul y Pumas la semana pasada, el domingo específicamente, también contagiado por COVID. Entonces, se dice que también Jesús Corona no irá. Rubén González y Mauro Lainez es un hecho que no van a ir a esta Liga de Campeones, que será allá en los Estados Unidos, en la burbuja, para variar. Y Julio Furch, este extraordinario atacante de 31 años de edad, pues es el nuevo refuerzo del Atlas de Guadalajara. Será el tercer equipo de Julio Furch, un delantero killer, muchos goles aquí en México. Él inició su carrera en Veracruz, muchos años en Santos, y ahora vestirá la camiseta rojinegra. Sigue la NFL. Lunes, 2 partidos, uno ayer en la tarde, y la sorpresa de la jornada, si no es que muchas veces muchos le dirán de la temporada, ¿no? Ya que el equipo de fútbol de Washington vence al invicto Acereros de Pittsburgh 23-17. Se acabaron los invictos. Pittsburgh traía marca de 11-0, jugando muy bien el fútbol americano. Sin embargo, llega Washington y le quita lo invicto. Por la noche, Buffalo vence sin ningún problema a los 49 de San Francisco, ya en Arizona, por marcador de 34-24. Hoy también hay partido. Esto ha sido por todas las suspensiones, cambios, etcétera. Tenemos también partido hoy en Tuesday Night Football, aquí el martes. Un duelo importante en las aspiraciones para lograr su pase a los playoffs, cuando los Vaqueros de Dallas se enfrenten a los Ravens de Baltimore. Insisto, el que pierde está fuera, más los Vaqueros. Ravens, si pierden, tendría una muy leve esperanza, ¿no? Pero los Vaqueros estarían fuera definitivamente. Baltimore contará ya con Lamar Jackson, después de haber estado fuera por contagio de COVID. Ya dio negativo afortunadamente, y se cree que estará bajo los controles del equipo de Baltimore. Un buen partido hoy a las 7 de la noche. Y en la Major League Soccer, en la liga de fútbol de allá de los Estados Unidos, ya están los 2 finalistas listos. Uno de ellos será, para variar, Seattle Sounders, que llega a su 4ª final en las últimas 5 temporadas y se enfrentará al equipo de Columbus Crew. Columbus Crew es el equipo que tuvo la mejor marca en este torneo recién terminado, fue el número 1. Entonces, se espera que sea un enfrentamiento a todo poder. Columbus Crew, Seattle Sounders, este próximo domingo será la gran final y será en el estadio de Columbus. Será una ventaja muy probablemente para el Crew.
En fin, amigas, amigos, esto es lo más importante que tenemos al momento en la información deportiva. Muchas gracias. Regresamos. Gracias, muchas gracias, Rodolfo Ramírez, licenciado, por tu colaboración. Ya tenemos aquí la conexión con Valentina Márquez Miranda, como todos los martes. Adelante, Valentina. Buenas tardes. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Pues cuidándome mucho del COVID, como tenemos que hacerlo todos, dada todo este flujo de información, y justamente nos vas a hablar sobre la vacuna. Adelante, por favor, mi estimada Valentina. Sí, la verdad, hablar de la vacuna se me hace un tema muy importante, especialmente ahorita que estamos en época de frío, que estamos en diciembre, y que justamente estamos entrando en esta época en la que es muy alto que nos contagiemos todos, no solo por el clima que se tiene en todo el mundo, sino también por cómo nos acabamos uniendo muchísimas personas por las diferentes posadas que se realizan, por las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Entonces, creo que es muy importante, como tú ya lo habías dicho, Álvaro, mantener en conciencia que seguimos dentro de la pandemia. Creo que no me podía ver, creo que ya. Debemos de mantener muy dentro de nuestra conciencia dos cosas. La primera es que seguimos dentro de la pandemia y que aunque sea Navidad y aunque estemos dentro de las fiestas, nos tenemos que seguir cuidando, no solo a nosotros, sino a las personas que son de más alto riesgo, que son para empezar, los trabajadores esenciales y segundo, los adultos mayores. Entonces creo que es muy importante, sí, festejar las fiestas, pero con todo respeto, por favor, mantengamos con todas las precauciones posibles, porque lo último que queremos es ir, visitar a nuestros abuelitos y acabarlos contagiando o que pase algo por el estilo. Entonces, para todo esto, creo que es muy importante acabar hablando de lo que acaban de decir hoy en la mañanera el secretario y el subsecretario de Salud acerca de la vacuna y cuál va a ser el plan del gobierno de México para atacar este problema que llevamos ya viviendo varios meses. Entonces, Jorge Alcocer avisó el miércoles pasado que van a comprar de Pfizer 34.3 millones de vacunas. Entonces vemos que Pfizer está asociado con el laboratorio alemán BioNTech y que van a estar siendo los que nos van a estar dando las vacunas. Al final compraron 34.3 millones, pero la primer como lote que nos va a llegar aquí a México va a ser de 249.600 diferentes dosis y va a ser justamente en diciembre. Estas tienen que ser aún así aprobadas por COFEPRIS y que todo esté bien. Las primeras personas que van a recibir estas vacunas van a ser los trabajadores esenciales, que son la primera línea en contra del COVID. La cosa con estas vacunas es que tienen que ser aplicadas cada 3 semanas o 21 días aproximadamente para poder asegurar de que sí funcionen a su máxima posibilidad de que tengan el 95% de efectividad que se prevé. Entonces, el día de hoy se dio a conocer el plan que tiene el gobierno de México para pelear contra el COVID y para poder dar todas estas vacunas. Lo que dice es que tenemos que mejorar, tenemos que aprovechar nuestros recursos a su mejor capacidad y utilizarlos de la manera más justa. Entonces, el plan que dieron va dentro de 5 etapas y se va a extender de diciembre del 2020 hasta marzo del 2022. Estamos hablando de casi 2 años en los cuales se van a estar otorgando estas vacunas. Entonces, el plan del gobierno es darle las vacunas al menos al 75% de la población que tenga 16 o más años. Y así van las siguientes etapas. La primera etapa, como ya les mencioné, van a ser trabajadores esenciales. La segunda etapa van a ser el personal de salud restante y personas mayores de 60 años o más. Luego personas de 50 a 56 años y luego personas de 40 a 49 años. Y luego la última etapa que se prevé que va a ser de junio de 2021 hasta marzo de 2022 va a ser el resto de la población. Entonces, gente como yo, joven, la va a obtener mucho después. Pero eso no es el problema. Si nos acabamos cuidando, todo está bien. El punto es que sí nos acabemos vacunando y que sí mantengamos no nos pongamos en riesgos innecesarios justamente porque ya está llegando la vacuna. Entonces vemos que en varios países hay mucho escepticismo acerca de qué va a ser esta vacuna, cuáles van a ser los efectos secundarios. Y vemos que justamente para afrontar este problema, los expresidentes Obama, Clinton y Bush decidieron que van a ir en televisión nacional a ponerse la vacuna para asegurar que es completamente buena, en que no te va a pasar nada y que justamente por eso ellos, que fueron en su momento 3 de las personas más importantes en el mundo, se la van a poner enfrente de todas las personas. Entonces,
vemos que esto está bien, vemos que se supone que toda la población de México va a acabar obteniendo esta vacuna, pero yo creo que es también importante hablar de las personas que la mayoría de las veces ni siquiera llegamos a pensar, que son los refugiados y que son de las personas que son más vulnerables. Vemos que dentro de los campos de refugiados, que son normalmente muy poco sanitarios, que apenas si hay agua y jabón, que mantener la sana distancia es algo que se considera casi imposible. Estaba justamente leyendo un artículo acerca de los campos de concentración en Siria y cómo ellos están afrontando el COVID. Y la verdad es que no hay forma de afrontarlo dentro de estos lugares. Entonces, vemos que sí, la mayoría de la población mexicana va a obtener la vacuna, pero aún así tenemos que pensar en estos grupos en los cuales no pensamos la mayoría de las veces, como son los refugiados o como son personas indigentes que viven en la calle y que tal vez no tengan el acceso a los servicios médicos. Entonces, no es solo de darle a toda la... Tenemos que pensar en absolutamente toda la población cuando estamos hablando de estas soluciones. Y más allá de eso, sí puede ser que tengamos camas, sí puede ser que tengamos vacunas, pero aún así tenemos que cuidar a nuestro personal médico esencial. El problema con todo esto es que podemos tener las camas y podemos tener las vacunas, pero si no tenemos el personal médico que sepa tratar esta enfermedad o que sepa cómo se tiene que tratar las enfermedades respiratorias, no va a servir de nada, porque si aún tenemos contagiados, pero el personal médico está renunciando porque no tiene los suficientes recursos para combatir la enfermedad o porque no se siente seguro con el material que le están dando para protegerse, va a ser completamente inútil. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es que sí todos vamos a obtener la vacuna y que todos deberíamos de obtener la vacuna, incluyendo a personas en las cuales normalmente no pensamos todo el tiempo. Y aparte de eso, aunque sí sean las fiestas y aunque sí estamos entrando en Navidad y toda esta época de fiestas, sí es súper, súper importante pensar en, oye, ¿sabes qué? Sí quiero ver a mis abuelitos, sí es Navidad, pero aún así tener que tener absolutamente todas las medidas necesarias para que no tengamos contagios innecesarios y que al final del día no queremos. Entonces, vamos a gastar alrededor de 20,000 millones de pesos en conseguir estas vacunas. Es un muy gran número, es un gran número de dinero, pero es muy importante que todo el mundo las consiga. Entonces, esperemos que estas vacunas, las 34.5 millones de vacunas que se supone que vamos a obtener, lleguen pronto, que seamos lo más eficaces posibles en contra del gobierno, pero hasta el momento lo único que nos ha dicho el gobierno es que se van a repartir en esas 5 diferentes etapas y que va a ser de diciembre del 2020 hasta marzo del 2022. Entonces, eso es con la información que los dejo. Así es, hay más preguntas que respuestas, Valentina. Yo te voy a pedir que por la relevancia que tiene este asunto, la semana próxima en tu colaboración tratemos de ahondar en las respuestas y en lo que se vaya diciendo. Yo creo que es fundamental. Sabemos que hay un periodo muy largo todavía para la aplicación de las vacunas, que no hay dinero en el gobierno federal, en los mecanismos. Te voy a pedir de favor que la semana próxima, tú que eres una gente muy dedicada a esto, investigues esta situación y sigamos abordando este tema, Valentina, por favor. Sí, con muchísimo gusto, Álvaro. Gracias, muchas gracias a Valentina Márquez Miranda, como todas las tardes, como todos los martes, abordando los temas de mayor interés. Gracias, muchas gracias, Valentina. Saludos a todos tus seguidores y acuérdate compartir, me gusta, inscribirse para que sigamos creciendo en esta gran comunidad. Gracias, muy buenas tardes. Con muchísimo gusto, Álvaro. Gracias, muchas gracias, Valentina. Aquí en Querétaro vamos a presentarles rápidamente los cartones elegidos por nuestro equipo de producción. Adelante, Javier, si es tan amable. Gracias por no seguir las recomendaciones, ahí está, de sanitarias y la muerte, pues, burlándose de nosotros. Tenemos que vencerlo. El siguiente cartón. Ahí está la economía, Hacienda, los floreros, pues, que ya diría yo que todos los secretarios son unos floreros porque el único que manda es López Obrador, y estas controvertidas designaciones que hizo el presidente ayer inundan las redes sociales. La verdad, eso también es otro error en la conducción del gobierno. El siguiente cartón. Ahí te dejo la Tatiana. Sí, le digo que las redes inundan este asunto. Hay mucha discusión por sus estudios, por su capacidad, incluso la bronca que está teniendo con su hermano. Es don Manuel J. Cloutier. Yo creo que se está revolviendo desde su tumba al ver pues la lucha que él emprendió en el país y lo que está haciendo una de sus hijas. Lamentable, la verdad, esta situación. Y
al fin que son intercambiables, pues los floreros ya van 6, 7 los secretarios y yo creo que va a seguir en fila porque creo que López Obrador está ya atribulado ante tanto error y tanta situación de ahí que se esté armando ya la oposición. Vamos a darle un seguimiento a esto. Terminamos el noticiero señalándole rápidamente las tendencias. La crisis agudiza la creatividad de Dulce y Yamana, bloqueados por la crisis. Los célebres modistas se sintieron de nuevo en la época de sus inicios a mediados de los 80s. La segunda, 9 restaurantes mexicanos entre los 50 de los mejores de América Latina. Se hizo pública la esperada lista de los 50 Best Restaurant Latin American 2020, donde la presencia de la cocina mexicana vuelve a ser notable. La frase del día, la definición de economista, este es algo que debemos aplicarle al presidente. Definición de economista es un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy. La frase es de Lawrence J. Peter, yo lo dejo con el estado del tiempo. Recuerde, cuídese mucho y si está comiendo, provecho. Muy buenas tardes. La temperatura máxima de 35 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero. Las lluvias esperan intervalos de chubascos para Estado de México, Veracruz, Tabasco y Campeche, fuertes para Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El viento de 50 a 60 kilómetros por hora para Baja California, de 70 a 80 con componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para Querétaro, actualmente su temperatura es de los 22 grados centígrados con una máxima de 23, una mínima de 6, mayormente nublado, con vientos de los 13 kilómetros por hora. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. En El Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines. Juntos nos transformamos en un municipio conectado.